Hola amigos. Ayer el presidente Guaidó presentó lo que es su plan de país, pues, en una locución en horas del mediodía. No me voy a referir a la locución como tal, pues es la esperanza de todos y es sencillamente ser testigos de que en este momento tenemos una posibilidad cierta de acabar con esta pesadilla que por 20 años sumió a nuestra nación en la más terrible de las crisis humanitarias, en la más terrible de las crisis económica, política, etcétera. Es un auténtico horror vivido estos años que llevó a la nación pues a la puerta de la miseria, de la muerte, de la diáspora. Eso viene, el fin de ese periodo está ya en nuestra puerta. Yo quiero referirme de esa locución, quiero retomar la pregunta que nos dejó Guaidó en el aire para iniciar este proceso de reflexión sobre lo que queremos como nación, sobre ese plan de país. Y él dijo que había que empezar por preguntarnos y reflexionar sobre qué aprendimos. ¿Qué aprendimos de estos 20 años de revolución? ¿Qué aprendimos? Y yo complemento, obviamente, para que no se nos olvide, porque a veces tenemos, tú sabes, la memoria frágil, siempre tendemos a cometer los mismos errores históricamente. Entonces he decidido un poco conversar sobre eso, porque hay muchas cosas que nos ocurrieron, fueron tantas las desgracias, tan y tan variadas, vamos a decir, e insólitas las cosas que nos pasaron, tan extremadamente extraordinarias, ¿verdad? Que es necesario que las analicemos quizás en el tiempo, pero bueno, no para, tú sabes, ejercer una memoria y estar todo el tiempo dándonos golpe de pecho, lo que nos pasó, no, sino para eso, para que no se nos olvide y no nos vuelva a pasar porque nos está pasando todavía ese drama, ese horror en el que vivimos y que avisan, en el que vive mi pueblo. Entonces, estas reflexiones yo las quiero hacer muy rápidas y muy puntuales. ¿Qué aprendimos? Para que no se nos olvide, es que sencillamente los militares gobernaron la nación durante los últimos 20, 25 años más o menos. Los militares tienen la cuota más alta de responsabilidad política en todo lo que ocurrió en mi nación en los últimos 20, 25 años. Desde las intentonas golpistas de Hugo Rafael Chávez Frías, por allá ya ni me acuerdo en qué año, porque no me quiero acordar de esa vaina, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Los militares fueron un continuum político histórico que se instaló en la nación. Esta revolución atípica en todo el mundo y en toda América nace, por supuesto, de ese maridaje entre los militares y los revolucionarios. Perdónenme, pero yo jamás en mi vida había visto una cosa más atípica que ser un militar comunista o socialista. Son dos cosas que históricamente fueron antagónicos, pero que en este proceso, ¿verdad?, se produce ese maridaje, porque esa es la palabra, maridaje. Desde entonces, ¿verdad? Desde el inicio, desde que Chávez llega al poder, él llega con su cúpula política, con su cúpula militar, y desde ese momento los militares se instalaron en la nación. Los militares asumieron todas, casi todas las funciones que la sociedad civil tenía. Los militares controlaron las instituciones de la nación. Nosotros podemos conseguir un militar en todas partes, en todos los puestos o cargos de poder de la nación. Nosotros conseguimos militares controlando, por supuesto, en este momento controlan todo lo que es la distribución y el tráfico de PDVSA, de los petróleos, de la gasolina, de todos los subsidiarios, de todo lo que viene de los productos del petróleo, pero especialmente la gasolina, el negocio de la gasolina en Venezuela y en la frontera lo tienen los militares. Que no, que sí, y usted sabe que sí, ciudadano venezolano y ciudadano tachirense. Que los militares controlan todo el sistema de la comida, que los militares controlan todo el SAIME, que los militares controlan la sedulación, que los militares controlan los hospitales, que los militares controlan todo en la sociedad. Es un estamento social, ¿verdad?, al cual se le dio un poder de tal magnitud que no queda rincón donde usted no consiga un militar en Venezuela.
eso, señores, ¿verdad? Coloca a este estamento militar por encima de cualquier, vamos a decir, otro estamento de la sociedad. Ellos tienen el poder absoluto del control político, del control militar. Obviamente tienen las armas, son los únicos que tienen las armas en Venezuela. Bueno, no son los únicos. Ellos ceden parte de su armamento al otro grupo de irregulares que controla, vamos a decir, el poder de la fuerza en Venezuela, que son los milicianos, que son los círculos bolivarianos, que son los malandros, por supuesto, que son los pranes, que son toda esta, vamos a decir, capa, subcapa de la sociedad que mantiene el poder en Venezuela bajo un régimen de terror a la ciudadanía. ¿Dónde está el ciudadano común en Venezuela? Está en el medio, ¿verdad?, de una cúpula militar altamente corrupta que controla todas las instituciones y de una fuerza, vamos a decir, irregular, externa, que sencillamente está confabulada para mantener el control de la sociedad. El ciudadano común sencillamente se desplazó, vive en el desamparo total. No hay a quién acudir porque no existe en Venezuela, escúcheme bien, no existe en Venezuela poder ni legal, ni jurídico, ni policial, ni humano, ni divina, que en este momento sea capaz de poner a un militar en su sitio. El venezolano sencillamente está a la merced de fuerzas, ¿verdad?, bien atípicas de la nación. Y estos militares en Venezuela, y me perdonan los militares que estoy haciendo esta generalización, porque me imagino que debe haber militares buenos, como en todas partes hay militares buenos, decentes, honestos. Ellos saben que no es con ellos saben que no me refiero a ellos, me estoy refiriendo a esa cúpula militar altamente corrupta, ¿verdad?, o una institución en específico altamente corrupta, altamente corrompida, vamos a decir la palabra, porque esa es la palabra, que sencillamente juró lealtad a un sistema político, a un proyecto político, y no juró a la nación. No juró defender a la ciudadanía, sino juró defender y besar el trasero a Hugo Chávez y a todo el resto, ¿verdad?, de esta gente. Eso fue lo que pasó. Tenemos unos militares comprometidos con un proyecto político y no con una nación. La función social del militar debería ser la defensa de la nación en situaciones de riesgo, pero no lo es, señores, no lo es. No es tampoco que son un poder, vamos a decir, detrás, oculto del poder, agrupado en sus bases militares, en sus cuarteles. No, no. Son la presencia activa día y noche que controla la nación en todas las instituciones y que usted lo ve en todos lados. Es lo que hace que los jóvenes se vayan de la nación porque no tienen esperanza, señores. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué carrizo yo quiero ser ingeniero? ¿Para qué carrizo que yo quiero ser médico, abogado, internacionalista, economista? Para nada. Un militar lo hace todo. Un militar, ¿verdad?, funciona como comodín porque necesitamos que todos los comodines estén en todos los puestos de poder. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué vamos a hacer como sociedad con estos militares corruptos al servicio de un proyecto político? Díganme ustedes. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de todo esto, de una sociedad totalmente controlada en el puño al desamparo de los políticos militares de Venezuela, a los cuales se les dio beligerancia, y con ella pareciera que se le dio superpoderes? El poder de estar encima de la ley, el poder, por supuesto, de ser impunes, de ser inmunes, por supuesto también, porque todo les resbala, a ellos nadie los toca, a ellos nadie los gobierna, y sencillamente nosotros estamos en el medio de la más grande injusticia que pueda haber en un sistema o en una organización social. Señores, lo que aprendimos es que el ciudadano no puede ceder su función de ejercer y hacer la política en la ciudad y en la comunidad. Los militares deben cumplir su función social
en el marco regular, ¿verdad?, que establece la Constitución. Más allá de eso, señores, es injerencia. Injerencia y, por supuesto, toda clase de dominación o toda clase de negocio, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó, el negocio. Ahora, por eso me imagino yo, es imposible. ¿Quién ha firmado, por ejemplo, la ley de amnistía? ¿Cuáles de esos militares de los campos medios ha firmado la ley? No, el compromiso es con este sistema político que les dio poder, los embarcó, están hasta el cuello hundidos con lo que son las mafias internacionales. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos nosotros como nación? ¿Qué vamos a hacer con estas instituciones? Eso es parte de lo que hay que pensar en este momento. Los militares se pusieron por encima de la ley, señores. Los que deberían ser los garantes sencillamente se apropiaron de ella e hicieron, ¿verdad? Vamos a decir, de la nación, del estamento militar, la gran meretriz del sistema de gobierno en Venezuela. Señores, que no nos vuelva a pasar. Eso es todo. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado con este estamento o esta revolución en estos 20 años. Hasta luego.